Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Queremos dar gracias a Dios por una semana más. Dar gracias a Dios por su misericordia, su provisión y su cuidado. Queremos saludar a las madres dominicanas. Dios les bendiga en su día. Queremos seguir pidiéndole a la iglesia que oremos los unos por los otros. Quiero pedirle en particular, hermanos, a nuestra iglesia local, que nos involucremos a través de la semana, escuchando los mensajes y participando de alguna forma en los grupos de oración y lectura bíblica. Yo mismo estoy dándole consejería a algunos hermanos que la han pedido y han expresado que la necesitan. Si alguien tiene alguna necesidad, comuníquela al pastor Kevin, comuníquesela a mí, llámenos, háganoslo saber para poder ayudar. Yo sé que como iglesia local estamos haciendo mucho para tratar de suplir las necesidades en medio nuestro y seguir animando a los hermanos y exhortándoles a que nos mantengamos fieles. Algunos tienen preguntas de en cuanto a al diezmo, la ofrenda. Le voy a dirigir a que llamen al hermano Lee si verdaderamente tienen ese deseo, ese peso en someter su ofrenda, su diezmo. Pueden enviar un cheque al hermano Lee, que es el tesorero de la iglesia. Y si alguien quiere más instrucciones, pueden llamarme. Dicho eso, quiero pedirle a los hermanos que recordemos que Dios quiere que le seamos fiel a través de nuestra iglesia local. Lo que quiero decir con eso es, está bien que escuchemos prédicas de otras iglesias, de otros pastores, y que hasta participemos de charlas, de estudios bíblicos con otras iglesias, otros grupos. Pero hagamos eso, no descuidando nuestra iglesia local y no dejando de participar en las cosas que nuestra iglesia local está haciendo. Yo mismo hago esas cosas, pero no la hago descuidando lo que en mi iglesia local se está haciendo. Así que les animo a todos a que participen de los estudios bíblicos de las damas, los jueves, los sábados, los martes hay un estudio bíblico para hombres y mujeres mixtos en inglés. Pero sí, ahí estamos estudiando la Biblia con el pastor Kevin y compartimos pedidos de oración y oramos juntos. Y entonces enfatizo, conéctense con su iglesia local. Seamos fieles a Dios en nuestra iglesia local. Amén. Oremos por los enfermos, oremos por las familias que han perdido seres queridos. Como ya sabemos, la hermana Marisa Vargas ha partido a la presencia de Dios. Oremos por su familia, por la salvación de las almas que no conocen a Cristo en esa familia y que Dios siga consolando los corazones. También oren por la nación. Muchos sabrán que han habido muchas protestas violentas a través de diferentes ciudades y estados en relación a un caso donde 4 policías blancos arrestaron a un afroamericano, a un ciudadano afroamericano, y basado en algunos videos que han salido en la red social, se entiende que estos policías, en particular uno, hizo uso excesivo e innecesario de violencia, de violencia, hizo uso innecesario de fuerza física y se entiende, se interpreta que el uso de esa fuerza causó la muerte de este ciudadano, se llama Floyd. Entonces han habido muchas protestas y lamentablemente las protestas se han convertido en protestas violentas y criminales aún. Entonces se ha hablado de usar la Guardia Nacional, la Policía Federal, y bueno, oremos que Dios tenga misericordia de todos, que se haga justicia, pero también que
la gracia de Dios penetre los corazones de todos nosotros y que haga lugar para el perdón, la reconciliación, el entendimiento, el orden civil, el respeto a las autoridades y también que haga lugar para cambios positivos y correcciones. Entonces, con todo esto en mente, entendiendo que estamos pasando por mucho como nación, como iglesia, como familia, mantengámonos fieles, hermanos, y mantengámonos descansando en Dios y esperando en las promesas de Dios. Oremos. Padre, pedimos que nos fortalezca, que nos dé gracia, y Dios que consuele a los familiares de este señor Floyd que falleció durante el arresto este. Pedimos que reine el orden civil, que se haga justicia, Dios, que la verdad reine y Dios se haga justicia en todo esto, que paren estas protestas violentas y Dios que demos lugar al perdón, al amor, a la misericordia, al entendimiento y a las protestas pacíficas y sin violencia, Padre. Pedimos por las familias que han perdido seres queridos a través de esta pandemia. Ten misericordia de ellos, consuela sus corazones, trae salvación a estas familias. Y Padre, por la iglesia, síguenos fortaleciendo a medida que perseveramos y esperamos en ti. Y pedimos por esta meditación que sea de bendición para todos nosotros. En Cristo Jesús, amén. Hoy vamos a leer en Hebreos 11, versículo 13 al 16. La palabra de Dios lee: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hemos estado tratando este tema que hemos titulado Por la Fe, basado en el capítulo 11 de Hebreos, que muchos conocemos como el capítulo de los héroes de la fe. Estuvimos hablando de la fe de Abel, cómo Abel por su fe en Dios ofreció un excelente y mejor sacrificio que Caín. Hablamos de la fe de Enoc, cómo Enoc por fe caminó con Dios y agradó a Dios y Dios lo tomó. Y entendemos que eso quiere decir que Dios se lo llevó al cielo sin él experimentar la muerte. También estuvimos hablando de la fe de Noé, cómo Noé obedeció a Dios, construyó el arca donde se salvó su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Hablamos también de la fe de Abraham, de la fe de Sara. Y hoy nos encontramos en estos 4 versículos que no menciona una persona en específico, sino un grupo de personas. Y queremos pues ver qué podemos aprender. El versículo 13 empieza: conforme a la fe murieron todos estos. Cada semana yo he estado compartiendo algo acerca de lo que es la fe bíblica para expandir nuestro entendimiento y reafirmar qué es lo que debemos de entender cuando hablamos de una fe bíblica, de una fe salvífica. Dijimos que la fe, de acuerdo al libro de Hebreos, es certeza, es convicción. Dijimos que la fe es obediencia. Dijimos que la fe lleva a uno a actuar, a hacer las cosas que agradan a Dios. Dijimos que la fe es tener confianza que las promesas de Dios se van a cumplir, aun cuando la circunstancia indica lo opuesto. Y también hemos dicho que la fe es uno actuar basado en la promesa de Dios, como que se van a cumplir. Aunque uno no ve esas promesas cumplirse en el momento, uno sabe que se van a cumplir y uno vive de tal manera. Quiero aclarar, eso no quiere decir que uno
le ore a Dios y diga, yo sé que Dios me va a sanar, y porque yo sé que Dios me va a sanar, yo vivo como que estoy sano. No, hermano, eso tenemos que evitar los errores doctrinales. Dios no te ha prometido, no le promete a todos los cristianos que lo va a sanar de todas las enfermedades. Sí, hay momentos que Dios hace milagros, hay momentos que Dios puede poner en tu corazón un sentir de que verdaderamente Él te va a sanar de una enfermedad o te va a liberar de cierta situación, y Él puede poner ese sentir, esa certeza en tu corazón basado en tu intimidad con Dios. Yo creo que eso es posible, pero tengamos mucho cuidado cuando decimos, yo declaro que estoy sano o que tal persona está sana porque Dios ha prometido que lo va a sanar. Porque así lo dice la Biblia. No, eso no es lo que la Biblia dice. Los cristianos tenemos que interpretar bien la Biblia. No está en los planes de Dios que todos los creyentes vivamos hasta 70, 80, 90, 100 años. No está en los planes de Dios sanar a todos los cristianos cada vez que un cristiano se enferma. Es más, yo escuché que en esto de la pandemia, numerosos cristianos y pastores aún se han enfermado y no han sido sanados por Dios. Al contrario, están con Dios ahora. Dios se lo llevó. Entonces tengamos cuidado cuando procedemos de esa manera. Dicho eso, quiero compartir una historia para expandir el concepto bíblico de lo que es la fe. Hay una historia de un misionero que fue a una isla cerca de Australia, una isla cerca de Australia, donde vivían personas de tribus indios, nativos, y dice la historia que este misionero, tratando de evangelizar a estas personas, se encontró con la dificultad de que ellos no tenían una palabra en su idioma, en su dialecto, que comunicara, que transmitiera el concepto bíblico de lo que es la fe. Y él, pensando en esto, meditando en esto, dice que entró en su casa donde él estaba, uno de los nativos, y entró y se sentó en una silla y se tiró, se desplomó en la silla, y el nativo dice, qué bueno que puedo descansar, puedo echar todo mi peso sobre esta silla. Y la historia cuenta que esto ayudó a este misionero a usar esa idea que él escuchó de esa persona para comunicar lo que significa confiar en Dios, depender de Dios, tener fe en Dios. La idea de tú reposar todo tu peso en Dios. Como él dijo, qué bueno que puedo reposar todo mi peso en esta silla, pero en vez de la silla, entonces en Dios. Y eso ayudó, dice la historia, a esta tribu a entender el evangelio, y muchos de ellos pusieron su fe en Cristo y experimentaron, basado en sus testimonios de fe, que experimentaron salvación. Qué linda historia. Para nosotros, hermanos, tenemos que aprender a echar no nuestro peso físico sobre Dios, sino nuestras cargas. Aprender a echar sobre Dios lo que nos causa dolor, lo que nos causa aflicción. Aprender a depender de Dios, aprender a hallar en Dios nuestros propósitos, nuestro significado de la vida, nuestro sentido de vivir. Todas estas cosas que como seres humanos necesitamos, aprendamos a echarlas o echar estas cargas sobre Dios, a confiar en Dios. Amén. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Todos estos, los comentaristas dicen que se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Tal vez José, Moisés aún, pero específicamente Abraham, Isaac y Jacob. Porque Abraham,
como hemos estado aprendiendo y hemos leído en Génesis, Abraham fue quien recibió la promesa de parte de Dios de que él iba a ser el padre de multitudes, de que él iba a ser el padre de una gran nación, que Dios iba a usar en el mundo para comunicar su mensaje. También Dios le prometió que en él iban a ser benditas todas las naciones. También Dios le prometió a Abraham que él iba a heredar la tierra prometida. Entonces Dios le hizo esas promesas a Abraham y después las ratificó con Isaac, el hijo de la promesa. Después la ratificó con Jacobo. Y aunque estos hombres no vieron las promesas de Dios, las promesas que Dios le hizo, aunque ellos no llegaron a verla o experimentar el cumplimiento total de estas promesas, ellos sí confiaron de que así iba a ser. Algunos dicen, bueno, pero Abraham estuvo en la tierra prometida, sí, pero él nunca la llegó a poseer, ni Isaac, ni tampoco Jacob. Fueron los descendientes de ellos. Y Abraham mismo no llegó a ver el gran pueblo, la gran nación que Dios iba a hacer de él a través de Isaac y Jacob. Creo que estudié o leí que Abraham murió teniendo Jacob como 15 años, algo así. Entonces a los 175 años, eso sí dice la Biblia, pero el punto es que él no llegó a ver esa gran nación que Dios les prometió, pero él vivía confiando en que las promesas de Dios iban a cumplir y confiando en que si Dios lo había prometido, iba a suceder. Ahora, dicho eso, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en la tierra de Canaán, la tierra prometida, como extranjero y forastero. Y ya hemos hablado bastante de eso. Los cristianos también nos podemos comparar a Abraham, Isaac y Jacob en ese sentido. Estamos en este mundo, somos extranjeros, somos peregrinos, forasteros, y nuestra patria celestial, el cielo, nos está esperando. Entonces ahí es donde debe de estar nuestro enfoque, ahí es donde debe de estar nuestra mirada. Amén. Y así dice la Biblia, sucedió con Abraham, con Jacob, con Isaac y Jacob. Dice que ellos anhelaban una mejor patria, la patria celestial. Entonces ellos tenían cierto entendimiento de que ellos iban a estar donde Dios estaba, que es el cielo, es una manera de decir cielo. Entonces es lindo ver que las promesas de Dios se cumplieron de esta manera para con Abraham, Isaac y Jacob. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Conforme a la fe murieron todos estos. Murieron teniendo fe. Esto es muy importante. La forma en que está escrito es diciendo que Abraham, Isaac, Jacob, la misma Sara también está involucrada, vivieron una vida hasta el final caracterizada predominantemente por una fe en la promesa de Dios. Y hermano, así es que debemos de vivir. Debemos de vivir una vida caracterizada primordialmente por nuestra fe en Dios, en su palabra, en sus promesas. Y por último, quiero expandir un poco acerca de la palabra promesa. La promesa, he estado leyendo, la palabra promesa tiene un concepto de no solamente tú prometer que va a hacer algo, o sea, no solamente tú declarar que vas a hacer algo, pero también tiene la idea de obligación, o sea, tú estás obligado a cumplir lo que tú declaraste o dijiste que vas a hacer. Y es lindo aplicarlo para con Dios, porque Dios le declaró a Abraham estas promesas, a Isaac, a Jacob, al pueblo de Dios. Y Dios está diciendo, yo me comprometo, yo estoy bajo obligación a cumplir estas promesas. Y bueno, Dios nos ha hecho promesas a nosotros también como cristianos. Y Dios ha hecho esas promesas diciendo
declarando de que Él está bajo obligación consigo mismo, no porque nosotros hemos hecho algo que lo obligue a Él a cumplir sus promesas para con nosotros, sino Él está obligado consigo mismo porque Él lo ha prometido y porque Él es fiel, y fiel es el que promete. Dice que estas promesas se van a cumplir. Entonces, un lindo pensamiento que debe de fortalecernos en la fe, darnos gracia para seguir adelante, obedeciendo a Dios, esperando en Dios. Y hay un sinnúmero de detalles, hermanos, en este estudio que por causa de tiempo todavía no podemos conectar, pero están ahí y lo vamos a seguir explorando poco a poco. Amén. Así que espero expandir más la próxima semana. Mientras tanto, vamos a orar y que Dios siga bendiciendo a su pueblo. Si alguien no conoce a Cristo como Salvador y Señor, te queremos comunicar por este medio que Dios te ama. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, y Dios te ha prometido vida eterna. Si tú confías que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, Dios te lo garantiza. Así que con eso en mente vamos a orar. Padre, damos gracias por las promesas que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias que tú te has comprometido contigo mismo a cumplir estas promesas porque tú eres fiel y porque tú no mientes, oh Dios. Y Dios, esperamos en tu promesa. Queremos vivir hasta la muerte creyendo y esperando, Padre, en verte y estar contigo para reinar contigo por toda una eternidad. Dios, gracias te damos por una semana más. Pedimos que nos fortalezca, que nos bendigas, que nos dé paz. Y Dios, que te glorifiques en nuestras vidas y que salve a aquellos familiares nuestros que todavía no conocen a Cristo como Salvador y Señor. Y Padre, nuevamente, a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.